a todos, mi nombre es Luis Cárdenas. Mi nombre es Milena Maceo. Mi nombre es Juan Sebastián Sepúlveda. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Córdoba, primer semestre de inglés, y en este video les vamos a hablar un poco sobre la conjugación del verbo to be en el tiempo presente. En este video les estaremos enseñando los tiempos verbales en presente. Tenemos presente simple, presente continuo y presente perfecto. Primero empiezo yo con el presente simple. Para formar el presente simple hay que tener en cuenta una regla básica y es el sujeto que se está manejando en la oración. Entonces, tenemos que cuando trabajamos con la tercera persona del singular, que la tercera persona es ella, él y esto, el verbo se le va a agregar una S. Y el resto de sujeto va al verbo en infinitivo. También hay que tener en cuenta que el presente simple lo utilizamos para rutinas, hechos generales, situaciones repetitivas, emociones y deseos permanentes. Teniendo en cuenta esto, para formar oraciones afirmativas, en presente simple va primero el sujeto, el verbo, sea con la S o sea en infinitivo, más el complemento. Para las oraciones negativas e interrogativas tenemos que la tercera persona me trabaja con das y los sujetos yo, ellos, nosotros, tú me trabajan con tú. Entonces, en las negativas, dependiendo del sujeto, va does not o va do not. Y, por ejemplo, tenemos que I do not drink too much coffee. Y otro ejemplo es he doesn't too much coffee. Para las oraciones interrogativas, el auxiliar do o das va al principio. Luego va el sujeto más el verbo más el complemento. Entonces, para las oraciones negativas e interrogativas, el verbo no cambia, el verbo se mantiene igual, no importa si es tercera persona. Me explico. En las afirmativas el verbo me cambia dependiendo si es tercera persona. Se le va a agregar la S. En cambio, en las negativas e interrogativas el verbo no cambia. El verbo va a ser igual para todos los sujetos y va a estar de forma infinitiva. Hay unas excepciones en el presente simple y son cuando los verbos terminan en Y, para la tercera persona se cambia la Y por la I normal, la I latina que conocemos, y S. Cuando los verbos terminan en SS, SSH, CH y X, el verbo se le va a agregar ES. Estas son las reglas básicas que hay que tener en cuenta para utilizar el presente simple. A continuación, mi compañero Juan les va a estar explicando el tiempo presente continuo. A continuación les explicaré el presente continuo. El presente continuo lo usamos para describir acciones que estén pasando justo en el momento, es decir, en el momento en que se está hablando. Este se forma con el verbo to be en presente, como lo es am, is y el are, más el verbo terminado en ing como una regla general. Todo verbo siempre va a terminar en ing dentro del presente continuo. El presente continuo presenta una estructura la cual se divide en tres: afirmativa, negativa e interrogativa. La estructura afirmativa se compone por sujeto, el verbo to be, el verbo terminado en ing, más un complemento de dicho verbo en caso de tenerlo. La estructura negativa se compone por sujeto, verbo to be, una negación, en este caso sería not, el verbo terminado en ing, más dicho complemento en caso de tenerlo. Por último tenemos también la estructura interrogativa, la cual se compone por verbo to be, sujeto, el verbo terminado en ing, más el complemento. Sin embargo, al ser una estructura interrogativa, esta va a presentar un signo de interrogación claramente. A continuación, mi compañero Luis Fernando le explicará el presente perfecto. Bueno, ahora les hablaré sobre el presente perfecto en inglés. Este es un tiempo verbal del idioma que se refiere a los hechos que ya pasaron o que ya ocurrieron en un momento del pasado, pero que siguen, digamos, teniendo relevancia aún en el presente. A continuación veremos cómo se forman las oraciones. En la tabla podrán observar una lista de verbos regulares e irregulares. Sabemos que los regulares son aquellos que terminan en ed, como por ejemplo work y loud, y los irregulares como eat and read.
Pero el presente perfecto nosotros vamos a necesitar solo la forma del pasado participio. La terminación del pasado participio es ado e ido. Veamos ahora la forma afirmativa. Tenemos el auxiliar have y el has. El have va acompañado de los pronombres I, you, we y they. Y el auxiliar has va acompañado por la tercera persona que es she, he e it. Su estructura sería la siguiente. Primero iría el sujeto, luego el auxiliar, dependiendo del pronombre. Luego le sigue el verbo participio y por último el complemento. Veamos el ejemplo. He has broken the window. Él ha roto la ventana. En el segundo ejemplo, they have brought the food. Ellos han traído la comida. Continuemos ahora con la forma negativa. En este caso seguimos utilizando el auxiliar, pero ahora le anexamos el not. La estructura sería sujeto, el have not o has not, luego el verbo participio y luego el complemento. Veamos algunos ejemplos. She has not been to France. Ella no ha estado en Francia. Como está en tercera persona, se usaría el has not. En el segundo ejemplo, they have not ridden horses. Como se refiere a ellos, se utilizaría have not. Por último, tenemos la forma interrogativa o conocida en inglés como la yes no question. Para la explicación, tenemos el siguiente ejemplo. You have been to France. Has estado en Francia. Ahora la convertiremos en interrogativa según la estructura que nos dice que primero debe ir el verbo auxiliar have o has, dependiendo del sujeto, que en este caso es you. Le sigue el verbo en participio y por último el complemento y signo de interrogación, quedando have you been to France? Esta pregunta se debe responder de dos maneras. La positiva sería yes I have y la negativa no I haven't. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero hayas aprendido mucho con nuestro video acerca del presente simple, continuo y perfecto. Te esperamos en un próximo video con nuevos temas. En la descripción le dejaremos links de ejercicios que puedes realizar en tu casa y así mejorar tu aprendizaje.